Bueno, yo creo que el día de ayer se da un paso importante en cuanto por primera vez se toca el tema del abuso como un todo. Y se hacen medidas en tres ámbitos que son importantes. Por una parte, el abuso en materia económica, los delitos de cuello y corbata, en materia de consumidor y en otras materias que son relevantes donde los chilenos nos sentimos bastante abusados, como las materias de salud, de previsión. Evidentemente son anuncios en una cadena y por ende son todavía muy genéricos y es importante que podamos avanzar hacia lo específico que tengan cada uno de ellos. Creo que eso es un cambio muy importante. Ya no estamos hablando de guerras y estamos hablando de construir agendas hacia el futuro y que mejoren la situación del país. En las medidas específicas nosotros recalcamos muchísimo que se cree un sistema de protección a víctimas y testigos de corrupción. Por otra parte, que las penas sean efectivas en el caso de los delitos de cuello y corbata. Y por otra parte, creemos que es un muy buen primer paso que se cree un registro de beneficiarios finales en el caso de las empresas que transan en el mercado público. Faltan cosas. Lo primero que nosotros extrañamos es que para darle efectividad penal a la persecución, creemos que tiene que quitársele al Servicio de Impuestos Internos y al Servicio Electoral la facultad que tienen para iniciar mediante querella o denuncia la persecución penal de los delitos tributarios y electorales respectivamente. Por otra parte, nos faltó un enfoque en la corrupción dentro del sistema público, mejorando por una parte el empleo público, por otra parte la calidad del gasto fiscal y una profunda reforma al Congreso Nacional. El presidente ocupa un adjetivo que es muy importante: efectividad. Cárcel efectiva, penas efectivas. ¿Qué significa esto? Que sean penas que duelen. Es decir, que por lo menos las personas que cometen estos delitos pasen un año en la cárcel. O las multas que tengan que pagar sean mucho más arriba del monto defraudado. Y eso lo tenemos que ver en la letra de los proyectos que se presenten. Porque no basta con subir penas. Tú puedes tener penas de 100 años de cárcel, pero si al final tú vas a tener eximentes que van a permitir que esa persona pueda cumplir en libertad, claramente la pena no va a ser efectiva. La cárcel para este tipo de delitos es un gran disuasivo. En general, las personas que cometen los delitos de cuello y corbata, a lo que le tienen más miedo, más allá incluso de la pérdida económica, es a pasar un día en la cárcel. Los delitos de cuello blanco son delitos muy difíciles de investigar, por lo cual nosotros ayer le pedimos al presidente que retome una reforma del año 2012 que crea una fiscalía de alta complejidad, es decir, que tengamos fiscales especializados en este tipo de delitos y por otra parte podamos generar toda la prueba para que estos delitos puedan ser probados en juicio. ¿Y esto qué significa? Un sistema de protección a víctimas y testigos de corrupción, generar mayores incentivos como la delación compensada en algún otro tipo penal y por supuesto hacer que la efectividad del procesamiento sea mucho mayor con fiscales más capacitados, como decía anteriormente. En este punto soy súper enfático. Sin instituciones no se soluciona esta crisis. Sin instituciones no se sale adelante. Aquellos que creen que se tienen que ir todos y que las instituciones son una porquería, la verdad que lo único que están haciendo es sembrar el camino al populismo o a una dictadura. Son las instituciones que tenemos, las instituciones democráticas que tenemos, y es por eso que es importante hacer un último voto de confianza para que sea el presidente de la República, el Congreso Nacional, los partidos políticos los que puedan solucionar la crisis. Por supuesto, con participación ciudadana mucho más intensiva que la que hayamos tenido hasta el momento. Pero sin instituciones no hay ningún tipo de solución. La lucha contra el abuso es una lucha contra el poder, finalmente. Cuando tú estás hablando que, por ejemplo, vas a poner penas de cárcel efectiva para aquellos que usan información privilegiada, tú estás tocando a los poderosos. Y cuando tocas a los poderosos, evidentemente es mucho más lento el avance por esta endogamia que lamentablemente ha existido en los últimos años, o quizás en la historia de Chile, entre poder y política, que no es propia del país, pero que en otras partes está mucho mejor regulada. Es importante que la clase política se empiece a desarraigar de la clase económica y que cada uno evidentemente luche por sus intereses, pero los intereses del bien común sean resguardados por la clase política de mucho mejor forma. Yo creo que es todavía muy temprano para poder dar una respuesta definitiva, pero cuando uno escucha, por ejemplo, el día de ayer al presidente de Renovación Nacional que se abre a tener una cuota de participación de pueblos indígenas en la Constitución, cuando uno ve que hay un acuerdo constituyente bastante transversal, cuando uno ve que el presidente de la República, que además es un empresario de los más millonarios del país, hace una agenda o anuncia una agenda antiabusos económicos, uno ve que nos hemos dado cuenta, y también nosotros como sociedad civil, de que era posible correr el cerco mucho más allá de lo que pensábamos, y esperamos que esa respuesta sea una respuesta generosa por parte de la clase política, no una respuesta de mezquindad. Es por eso que una cosa son los anuncios y ahora tenemos que hacer que estas medidas efectivamente sean un león con dientes y garras que pueda perseguir los abusos y la corrupción. Bueno, eso quiero ser muy enfático. La información que nosotros tenemos, y hay que ser muy serios, que el día de hoy ni Bancar ni el presidente de la República tienen un peso en paraísos fiscales.
Los paraísos fiscales, por Transparencia Internacional, siempre han sido perseguidos. Nosotros consideramos que los paraísos fiscales son un nido muchas veces de ratas, donde se esconden los negocios más oscuros, pero también se mezclan con los negocios legítimos. Fueron muy utilizados. Hasta Codelco tenía una empresa en las Islas Caimán para hacer algún tipo de inversiones. Hace pocos años los paraísos fiscales empiezan a cambiar su regulación y empiezan a ir en retirada. Esto es muy reciente. Y entendemos que en su momento el presidente, más que el presidente, el grupo empresarial del presidente de la República, terminó con cualquier tipo de relación que pueda tener con paraísos fiscales, y por otro lado están los fideicomisos que uno puede revisar. Y eso es importante, no por defender al presidente de la República, que no es el interés ni personal ni menos institucional, sino porque muchas veces se levantan noticias que no son del todo precisas. Nosotros, como Transparencia Internacional y en lo personal, esperamos que los paraísos fiscales desaparezcan completamente de la faz de la tierra, porque se prestan para delitos de los más graves. Acá no solamente para evasión o elusión de impuestos, sino para personas ligadas al narcotráfico, a la trata de personas, a la esclavitud moderna, al tráfico de armas, al tráfico de órganos. Y eso es lo que tenemos que evitar, sacar a los paraísos fiscales de la faz de la tierra. En Europa, que todavía no existen, en las islas del Caribe y en Asia. Bueno, la legislación chilena ha avanzado bastante en aquello. La última reforma tributaria, el gobierno de la presidenta Bachelet, y uno esperaría que los empresarios que tienen su capital en Chile tributen en Chile completamente. Y obviamente se puede avanzar mucho más en aquello, pero el mundo va en esa vía correcta, y se hace un anuncio que toca tangencialmente este tema el día de ayer, que es la creación de un registro de dueños reales de empresas que transan con el mercado público. A nosotros nos gustaría que fueran todas las empresas, como es en el Reino Unido. Es decir, que tú, yo o cualquiera de nosotros pueda conocer quién es el dueño, persona natural detrás de una empresa. Eso va a aumentar la recaudación fiscal, eso va a prevenir el lavado de activos, y eso va a hacer un mercado público mucho más competitivo. Bueno, ¿por qué de largo plazo? Porque tenemos que entender primero que la corrupción no puede seguir siendo asociada solamente a delitos funcionarios, es decir, los delitos de los funcionarios públicos. La corrupción es un delito que atenta contra la democracia, y por ende debiese estar en el catálogo de penas y en el Código Penal vinculada a delitos mucho más importantes y mucho más relevantes. Hay medidas también de largo plazo que tienen que ver con que cada uno de nosotros en sus propios entornos es ciego a la corrupción. Cuando uno va al supermercado y escucha el boleto factura y uno ve que en la caja están pasando un asado del fin de semana con la familia por la empresa, o cuando uno ve que se elude impuestos, o cuando uno ve que cuando un niño copia en el colegio se le premia y se le felicita por la nota, y al que acusa, al copión, se le castiga y se le hace bullying, es que tenemos problemas de base bastante importantes. ¿Cuál es el largo plazo? Mayor control moral, es decir, que nosotros podamos internalizar que la corrupción parte de cada uno de nosotros. Mayor control social, es decir, que nos escandalicemos de las propias corrupciones y las corrupciones de otros. Y mayor control legal, es decir, que podamos ver efectividad en la persecución penal, como lo hablábamos hace algunos minutos. El artículo 9 de la Constitución actual establece que el terrorismo es una amenaza para la democracia. La gran corrupción también lo es. Nosotros desde Chile Transparente vamos a promover que la gran corrupción esté en la nueva Constitución como un atentado a la democracia y al Estado de Derecho. Desde el primer día, no exentos de críticas, personalmente y también la institución que dirijo, ha querido tomar un acercamiento a la crisis social más bien de colaboración, tanto con el gobierno como con la oposición. De hecho, ayer, una vez que terminamos la reunión con el presidente de la República, nos reunimos con el diputado Winter y con el diputado Jackson para poder hablar de los mismos temas. Y nos hemos dado cuenta que las coincidencias son mucho más allá que las diferencias, y que podemos avanzar con decisión en una agenda que es muy sentida, que es una agenda antiabusos real. Lo que no puede volver a ocurrir en Chile es que un joven preso en prisión preventiva por haber vendido CDs piratas muera en un incendio de una cárcel. Y que una persona que haya cometido reincidentemente delitos económicos por violación de secretos, por mal uso de información privilegiada, por estar vinculado a colusiones, diga tan campantemente que estos fueron errores y pueda seguir haciendo su vida de manera normal. Al menos esa persona, si no va a pagar con cárcel, que pague con las multas que sean mucho mayores a lo defraudado. Y por otra parte, que no pueda jamás volver a tocar un peso público, que no pueda volver a ser ministro, que no pueda volver a ser funcionario público, que no pueda volver a contratar con el Estado. Si no ponemos la corrupción en el centro de la definición de abuso, vamos a fracasar y vamos a volver a tener una crisis de desilusiones importantes. Así que ahora es cuanto. Si queremos cuidar las instituciones y queremos cuidar la democracia, es importante que hagamos estos cambios ahora y no mañana.